Desde las primeras páginas de la Biblia, la figura de Adán se presenta como el inicio de todo, el primer aliento, la primera mirada humana al Edén, el primer hombre que caminó junto a Dios. Y sin embargo, hay un vacío inquietante. El Génesis nos dice que Adán vivió 930 años y luego silencio. Ningún detalle sobre su tumba, ningún relato sobre su entierro, ni una sola pista sobre lo que sucedió con su cuerpo. Un hueco que, para muchos, no es un descuido, sino un secreto cuidadosamente sellado, pero en las sombras de la historia sagrada, entre pergaminos olvidados y tradiciones prohibidas, sobreviven relatos que no se atreven a contarte desde el púlpito. Escritos como el libro de los jubileos, el testamento de Adán o las antiguas narraciones etíopes nos muestran un panorama completamente distinto. Un relato donde el cuerpo del primer hombre no fue abandonado a la tierra como cualquier otro mortal, sino tratado con un respeto y un misterio que lo convierten en una pieza clave de la profecía divina, que se intentaba proteger al ocultar su sepultura. ¿Por qué algunas tradiciones dicen que sus huesos reposan bajo el mismo lugar donde Cristo fue crucificado? Y más inquietante aún, ¿qué significado profético tiene que la sangre del Salvador cayera sobre el cráneo del primer hombre? En los próximos capítulos exploraremos cómo antiguos textos apócrifos revelan detalles que la Biblia canónica omitió. Descubriremos el simbolismo espiritual detrás de su entierro y seguiremos las huellas de un cuerpo que, según algunos, aún conserva un eco del Edén. Hablaremos de la enigmática cueva de los tesoros, de las custodias angelicales, de las profecías selladas en piedra y de cómo la muerte de Adán podría estar íntimamente ligada al lugar donde comenzó la redención de toda la humanidad. Esta no es una simple historia arqueológica, es una travesía espiritual. Una búsqueda que conecta el primer soplo de vida con el último suspiro en la cruz. El Alfa con el Omega. Prepárate para entrar en un territorio donde historia, fe y misterio se entrelazan. Porque cuando comprendas lo que realmente ocurrió con el cuerpo de Adán, comprenderás también que su muerte no fue el final, sino el inicio de un plan eterno. Y antes de continuar, te pido que no dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete ahora a este canal, activa la campanita y comparte este mensaje. Porque como dice Ezequiel 3, 18, 19, si sabes la verdad y no adviertes al que está en peligro, su sangre será demandada de ti. No permitas que este conocimiento siga enterrado. Hoy es el momento de desenterrar lo que el tiempo y la tradición intentaron ocultar. La historia de Adán, tal como aparece en el Génesis, parece completa, hasta que uno presta atención a los detalles que no se dicen. Leemos sobre su creación del polvo, la vida en el Edén, la caída, los hijos que tuvo y los largos siglos que vivió. Pero después de 930 años, la narración se detiene abruptamente con una frase breve: y murió. Ninguna descripción de su sepultura, ningún rastro de luto, ni la más mínima indicación de dónde fue depositado su cuerpo. Esta omisión no es menor. En la tradición bíblica, el lugar de descanso de los patriarcas es un asunto de enorme relevancia. Abraham, Isaac, Jacob, todos tienen registrado su entierro con precisión, pero Adán, el primero de todos, desaparece en un silencio ensordecedor. ¿Por qué? Las respuestas no se encuentran en el texto canónico, sino en una serie de escritos que durante siglos fueron leídos, venerados y luego relegados al olvido. El libro de los jubileos, el libro de Adán y Eva, el testamento de Adán y las tradiciones orales preservadas en comunidades antiguas, especialmente en Etiopía, Siria y Armenia. Estos textos no solo llenan el vacío,
sino que lo hacen con una riqueza de detalles que cambia por completo la forma en que entendemos la historia del primer hombre. Según el libro de los Jubileos, Adán no fue enterrado en cualquier lugar. Su cuerpo fue depositado cerca de Hebrón, en un sitio que siglos después se convertiría en el cementerio sagrado de Abraham, Isaac y Jacob. Esto no era coincidencia. El primer entierro en esa tierra no fue el de un patriarca de Israel, sino el del propio padre de la humanidad. Y el encargado de realizarlo fue Set, el hijo que heredó el linaje justo tras la muerte de Abel y el destierro de Caín. La narración describe un funeral con honores únicos. El cuerpo de Adán fue lavado cuidadosamente, envuelto en lino sagrado y velado durante 7 días, un número que evoca la semana de la creación. No era simplemente un acto de despedida, sino un rito cargado de simbolismo profético. El luto de 7 días marcaba no solo la pérdida de un hombre, sino el cierre de un capítulo cósmico. La vida que había comenzado en el Edén llegaba a su fin. El lugar de su sepultura fue conocido como la Cueva de los Tesoros. No se trataba de una caverna cualquiera, sino de un santuario donde, según la tradición, se guardaban reliquias del mismísimo Edén y los restos de los primeros justos. Se decía que estaba protegida por ángeles, sellada por una llama divina y destinada a permanecer oculta hasta el cumplimiento de un misterio superior. Este relato inicial plantea una pregunta inevitable. Si la tumba de Adán fue un lugar tan sagrado y estratégico, ¿por qué se ocultó su ubicación a la humanidad? Los textos apócrifos insinúan una razón inquietante: evitar que el cuerpo del primer hombre se convirtiera en objeto de veneración idolátrica, preservándolo hasta el momento en que el plan divino dispusiera su revelación. Y esa revelación, como veremos, podría estar directamente conectada con el momento más decisivo de toda la historia: la crucifixión en el Gólgota. La mención de la Cueva de los Tesoros en antiguos textos apócrifos es uno de los elementos más fascinantes y enigmáticos de la tradición sobre Adán. No estamos hablando de una simple cavidad en la roca, sino de un lugar con un significado espiritual profundo, descrito como un santuario oculto que unía la historia del Edén con la esperanza de la redención futura. El libro de los Jubileos y Obras, como el conflicto de Adán y Eva con Satanás, relatan que esta cueva se encontraba cerca de Hebrón o del monte Moriah, dependiendo de la tradición. Allí, Set y sus descendientes custodiarían no solo el cuerpo de Adán, sino también reliquias sagradas de las primeras generaciones de la humanidad. Entre estos tesoros se mencionaban objetos provenientes del Edén, vestigios de la creación original, piedras preciosas, utensilios y tal vez fragmentos del árbol de la vida. El lugar era tan sagrado que, según se dice, fue protegido por un ángel y sellado con una llama perpetua, recordando la espada de fuego que guardaba la entrada al Edén tras la caída. No era un sitio abierto al acceso humano común. La entrada estaba reservada para los justos y se transmitía de generación en generación como un secreto sagrado. Pero la Cueva de los Tesoros no solo contenía reliquias, también albergaba, según varias fuentes, los restos de personajes clave: Eva, Set, Noé y otros descendientes fieles. Era, en 1200, esencia, una bóveda funeraria profética, un lugar donde los cuerpos esperaban el día de la resurrección. Esta idea reforzaba la convicción de que el sitio no era una tumba común, sino un punto de convergencia entre la historia humana y el plan eterno de Dios. Algunas tradiciones cristianas antiguas, especialmente en Oriente Medio, llegaron a vincular este lugar con el Gólgota, la colina donde Jesús fue crucificado. La creencia era que la Cueva de los Tesoros se hallaba directamente debajo de ese monte
y que la sangre de Cristo había descendido hasta tocar el cráneo de Adán. Esta conexión simbólica y espiritual era tan poderosa que en el arte medieval muchas representaciones de la crucifixión muestran una calavera al pie de la cruz, identificada como la del primer hombre. Esta interpretación no es casualidad. Padres de la Iglesia como Orígenes y Jerónimo mencionaron esta tradición, viéndola como la consumación perfecta. La redención del género humano comenzaba con el contacto directo entre la sangre del Salvador y los restos del hombre que introdujo el pecado en el mundo. Era una imagen circular, uniendo el alfa y la omega en un mismo punto geográfico y espiritual. La existencia física de la cueva de los tesoros sigue siendo un misterio. Arqueológicamente, no hay pruebas concluyentes de su ubicación exacta. Sin embargo, la persistencia de esta tradición durante siglos, transmitida en comunidades etíopes, armenias y sirias, sugiere que, más allá de su localización literal, el concepto de este santuario ha sobrevivido como un símbolo de protección, promesa y restauración. En los próximos capítulos veremos cómo esta cueva no fue solo un lugar de reposo, sino también un escenario de custodia activa, donde el cuerpo de Adán fue guardado durante siglos, con un propósito que aún hoy nos deja sin aliento. La tradición más sorprendente sobre el destino del cuerpo de Adán no se limita a su sepultura inicial en la cueva de los tesoros. Algunos textos antiguos afirman que sus restos no permanecieron allí para siempre. En su lugar, emprendieron un viaje secreto que atravesó generaciones, diluvios y reinos, hasta llegar al lugar más sagrado del cristianismo, el Gólgota. Según antiguos relatos cristianos, especialmente en las crónicas etíopes y siríacas, cuando Noé recibió instrucciones divinas para construir el arca, no solo se le ordenó llevar animales y semillas, sino también algo mucho más insólito: los huesos de Adán. El arca, en esta versión, no era únicamente un instrumento de salvación contra el diluvio, sino también una tumba móvil destinada a preservar intacto el legado físico del primer hombre. Estos huesos, envueltos en lienzos sagrados y posiblemente acompañados de reliquias del Edén, fueron custodiados por la familia de Noé durante todo el cataclismo. El hecho de que Dios ordenara preservar los restos de Adán durante el juicio del diluvio tiene un peso simbólico inmenso. Significaba que, incluso en medio de la destrucción global, el plan divino respecto al primer hombre no había concluido. Después del diluvio, las narraciones indican que los huesos pasaron de generación en generación, custodiados por los descendientes justos de Noé. El rastro de este viaje se pierde y reaparece en distintos textos apócrifos, hasta que finalmente se señala su destino definitivo, el Gólgota, también conocido como el lugar de la calavera. En esta versión de la historia, la providencia divina guió el traslado de los restos hasta aquel monte en Jerusalén. Siglos después, sería allí donde Jesucristo sería crucificado. La imagen es profundamente poderosa. La sangre del Redentor cayendo desde la cruz, empapando la tierra y alcanzando, a través de una grieta en la roca, el cráneo de Adán. No solo era un acto de expiación para toda la humanidad, sino un contacto directo entre la fuente del pecado y la fuente de la redención. Este relato, aunque no aparece en la Biblia canónica, fue ampliamente aceptado en el pensamiento cristiano primitivo. Padres de la Iglesia como Orígenes mencionan la tradición, y su influencia se refleja en el arte sacro medieval, donde una calavera aparece al pie de la cruz como símbolo de Adán. No era un mero adorno, sino la representación visual de un misterio teológico: el primer hombre y el último Adán, como llama Pablo a Cristo en 1 Corintios 15:45, unidos en un mismo lugar y momento.
Si esta tradición es cierta, entonces la historia de Adán no terminó en el Edén ni en la cueva de los tesoros. Su destino final estaba tejido en el mismo plan de redención de Dios, como si todo hubiera sido dispuesto para que, en el instante más decisivo de la historia humana, los huesos del primer hombre fueran testigos silenciosos de la victoria sobre la muerte. En la historia bíblica, Set aparece brevemente como el hijo que reemplazó a Abel después de su muerte a manos de Caín. Pero en las tradiciones antiguas y textos apócrifos, Set no es simplemente un heredero de sangre, es el guardián de un legado sagrado, el depositario de un misterio que se extendió por siglos. Entre sus responsabilidades más solemnes estaba la custodia del cuerpo de su padre, Adán. El libro de los Jubileos describe con detalle el papel de Set tras la muerte de Adán. No solo se encargó de enterrarlo, sino que presidió un ritual profundamente simbólico. Reunió a toda la familia, instruyó a sus descendientes en la importancia de preservar los restos y estableció normas para que nadie, fuera de la línea justa, tuviera acceso a ellos. El cuerpo fue lavado con agua pura, ungido con aceites sagrados y envuelto en lino fino, un detalle que siglos más tarde resonaría en los relatos de la sepultura de Cristo. La elección de la Cueva de los Tesoros como lugar de descanso no fue casual. Según las tradiciones, Set recibió revelaciones divinas sobre la importancia de ese sitio. Allí, los huesos de Adán permanecerían protegidos no solo por la geografía, sino por la intervención directa de Dios, que habría puesto un ángel y una barrera de fuego para impedir la entrada de intrusos. Este tipo de custodia angelical recuerda a la espada de fuego que guardaba el Edén después de la expulsión de Adán y Eva. Pero la tarea de Set no terminó con el entierro. Los textos etíopes y siríacos sostienen que él y sus descendientes continuaron visitando la cueva en fechas señaladas, realizando ceremonias de luto y renovando las vendas que envolvían los huesos. No era un culto a los muertos, sino una vigilancia reverente, motivada por la certeza de que esos restos formaban parte de un plan divino que se cumpliría en el futuro. Con el paso de las generaciones, la misión de custodia se convirtió en una tradición heredada, un juramento transmitido de padres a hijos dentro de la línea justa. Esta custodia no estaba exenta de peligro. Se temía que fuerzas espirituales malignas intentaran profanar el cuerpo de Adán para corromper su significado profético. Por eso, según algunos textos, la cueva estaba sellada con inscripciones sagradas y rodeada de señales que advertían sobre su santidad. Este legado de vigilancia ininterrumpida muestra un patrón que se repetirá más adelante en la historia bíblica. El cuidado extremo de objetos o lugares que portan un significado celestial, como el Arca de la Alianza o el Santo de los Santos en el Templo de Jerusalén. En todos los casos, la presencia de lo divino o su memoria exigía respeto, pureza y protección constante. Set, por tanto, no fue solo un hijo fiel, fue el primer guardián de un misterio que unía el origen de la humanidad con su redención final. Sin su custodia, el cuerpo de Adán podría haberse perdido, profanado o incluso destruido, rompiendo el hilo simbólico que siglos después se anclaría al sacrificio de Cristo. Su misión silenciosa y prolongada demuestra que, incluso en los primeros días de la humanidad, Dios ya estaba tejiendo un plan que cruzaría los siglos y culminaría en un acto supremo de restauración. En el corazón de Jerusalén se levanta una colina que, para los cristianos, es el epicentro de la redención, el Gólgota, el lugar de la calavera. Para muchos, este nombre alude a la forma rocosa de la colina. Pero las antiguas tradiciones cristianas sugieren un significado mucho más profundo y misterioso, que en ese mismo punto reposaban los restos del primer hombre, Adán.
Según relatos preservados en el testamento de Adán, este patriarca, antes de morir, pidió a su hijo Set que lo enterrara en un lugar alto, porque de allí descendería un día el Hijo de Dios. Esa instrucción no era poética, sino profética. En la visión de los primeros cristianos, el Gólgota no fue elegido al azar como escenario de la crucifixión. Era el lugar donde la historia de la humanidad comenzó a torcerse y donde sería finalmente enderezada. La imagen es tan poderosa como sobrecogedora. El Hijo de Dios clavado en una cruz, derramando su sangre sobre la tierra y esa sangre fluyendo por una grieta en la roca hasta tocar el cráneo de Adán. Así, el sacrificio de Cristo no solo alcanzaba a toda la humanidad, sino que redimía al hombre que trajo el pecado al mundo. La maldición que comenzó en el Edén encontraba su contraparte exacta en ese instante. Los padres de la Iglesia, como Orígenes y Jerónimo, mencionan esta tradición, y en el arte medieval aparece repetidamente una calavera al pie de la cruz, identificada claramente como la de Adán. No era un símbolo decorativo, sino la representación visual de una convicción teológica, que la historia humana forma un círculo perfecto, donde el alfa, Adán, y la omega, Cristo, se encuentran en un solo punto de la tierra. Incluso algunas tradiciones coptas y armenias afirman que durante la crucifixión, la roca del Calvario se partió para cumplir este propósito. La grieta visible hoy en la capilla de Adán, ubicada bajo la iglesia del Santo Sepulcro, es señalada por peregrinos como la prueba física de aquel momento. Allí, bajo el altar, se observa la piedra quebrada que, según la tradición, permitió que la sangre descendiera hasta el lugar donde estaba enterrado el primer hombre. Este vínculo entre el Gólgota y Adán no solo añade dramatismo a la pasión de Cristo, sino que refuerza la idea de que toda la historia bíblica es un entramado coherente. No hay hilos sueltos. El lugar de la crucifixión fue preparado siglos antes, marcado por el entierro del primer hombre, custodiado en secreto y revelado en el momento exacto para que el acto de redención fuera total, absoluto y visible en los planos espiritual y terrenal. Así, el Gólgota no es solo el lugar donde Cristo murió, es el punto de convergencia de toda la narrativa bíblica. La caída y la redención, el principio y el fin, la culpa y el perdón. Un lugar donde la tierra misma fue testigo de cómo Dios cerraba un ciclo abierto desde el primer aliento humano. En el relato del Génesis, Adán es formado del polvo y recibe el aliento de vida directamente de Dios. Pero, según el misticismo judío y textos como el Zohar y ciertos Midrashim, este origen fue mucho más glorioso de lo que la lectura literal sugiere. Antes de la caída, el cuerpo de Adán no era simplemente carne y hueso. Estaba revestido de luz, un resplandor espiritual que lo cubría como una vestidura celestial. Estas fuentes sostienen que Adán emitía una luminiscencia semejante a la de los ángeles, y que su piel no era opaca, sino radiante, reflejando la gloria de su Creador. Tras el pecado, ese brillo se apagó gradualmente, sustituyéndose por la fragilidad y mortalidad que hoy conocemos. Sin embargo, algunas tradiciones afirman que incluso después de su muerte, parte de ese resplandor permaneció impregnado en sus restos. Aquí surge una pregunta inquietante. Si el cuerpo de Adán conservaba huellas de lo divino, ¿qué implicaciones tenía para su sepultura? La respuesta de estos textos es clara. Sus huesos no podían ser dejados en un lugar cualquiera, ni expuestos a la profanación o a la curiosidad humana. Debían ser ocultos y protegidos, no solo por su valor histórico, sino porque contenían un vestigio de la gloria original, un poder espiritual que podía ser peligroso en manos equivocadas. En algunas tradiciones cristianas etíopes, esta santidad del cuerpo de Adán llega a un extremo sorprendente.
Se cree que dentro del arca de la alianza, junto a las tablas de la ley y la vara de Aarón, se guardaba un fragmento del sudario que envolvió a Adán. No hay pruebas arqueológicas de esta afirmación, pero sí un profundo simbolismo. El mismo cofre que representaba la presencia de Dios en la tierra contendría también una reliquia del primer hombre, uniendo así el comienzo y el pacto. La idea de que el cuerpo de Adán era más que simple polvo también se refleja en el temor a que fuerzas malignas intentaran manipularlo. Algunos textos apócrifos describen que la cueva de los tesoros fue sellada no solo con fuego celestial, sino con inscripciones sagradas, para impedir que entidades espirituales accedieran a esos restos. Era, al mismo tiempo, un lugar de veneración y una fortaleza contra el mal. Este concepto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del cuerpo humano según la perspectiva bíblica, no como un mero receptáculo físico, sino como algo diseñado para contener y reflejar lo divino. En Adán, ese diseño fue perfecto, hasta que el pecado lo alteró. Su cuerpo, incluso tras la muerte, se convirtió en un recordatorio silencioso del estado original de la humanidad y de la promesa de restauración futura. La custodia de esos restos, entonces, no era un acto supersticioso, sino una medida coherente con la convicción de que formaban parte del plan de redención. Proteger el cuerpo de Adán era proteger una pieza clave de la historia sagrada, un testimonio físico del propósito divino que se desplegaría siglos más tarde en la colina del Gólgota. El Génesis, tan meticuloso en registrar los lugares de entierro de patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, guarda un silencio absoluto sobre la tumba de Adán. Este vacío no es un descuido editorial, sino, según múltiples tradiciones, una decisión intencional, cargada de razones espirituales y preventivas. Varios textos apócrifos, como el Testamento de Adán y ciertos comentarios rabínicos, insinúan que Dios permitió que el lugar exacto de su sepultura permaneciera oculto para evitar que se convirtiera en un foco de idolatría. Si la humanidad supiera dónde estaba enterrado el primer hombre, el riesgo de que su tumba se transformara en un santuario de culto sería altísimo. Recordemos que Adán no solo era el primer ser humano, sino el protagonista de una historia sagrada que marcó el origen de toda la humanidad. Para mentes fascinadas por lo sobrenatural, su tumba podría convertirse en un objeto de veneración indebida, desviando la atención del verdadero centro de la fe, el Creador. El peligro no era hipotético. La historia bíblica está llena de ejemplos donde objetos o lugares sagrados fueron malinterpretados o idolatrados. La serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, símbolo de sanidad, terminó siendo adorada siglos después, hasta que el rey Ezequías la destruyó. Netusna Reyes 18:4. Si eso ocurrió con un objeto, ¿qué no habría pasado con el cuerpo del primer hombre? Este razonamiento se refuerza con otro factor, el potencial espiritual de los restos de Adán. Como vimos en capítulos anteriores, algunas tradiciones creen que su cuerpo retenía un vestigio de la gloria original. Esto significaba que no solo era un símbolo histórico, sino un receptáculo de energía sagrada que debía ser preservada y protegida. Dejarlo expuesto o accesible podría ser una tentación no solo para humanos, sino también para entidades espirituales malignas. El ocultamiento, sin embargo, no borró la tradición. Entre comunidades etíopes, sirias y armenias, la historia de la Cueva de los Tesoros y del traslado de los huesos de Adán siguió viva durante siglos, transmitida oralmente como un conocimiento reservado. Así, la tumba de Adán se convirtió en una verdad conocida pero no localizada, un misterio que solo Dios revelaría en su momento. En el cristianismo primitivo, este misterio adquirió una dimensión profética.
la convicción de que el lugar donde yacía Adán sería el mismo donde se manifestaría la redención. Por eso, para los primeros creyentes, el silencio del Génesis no era una ausencia frustrante, sino un indicio de que algo más grande estaba planeado. La ausencia de información en el texto bíblico, entonces, es una especie de espacio en blanco que obliga a mirar más allá de las páginas canónicas y a indagar en las tradiciones preservadas. Un recordatorio de que no todo lo sagrado se anuncia abiertamente y que algunas verdades, por su peso y significado, deben permanecer escondidas hasta que llegue el momento señalado por Dios. Todas las piezas que hemos explorado, la cueva de los tesoros, la custodia de Set, el viaje de los huesos, el vínculo con el Gólgota y el silencio intencional, convergen en un punto central. La tumba de Adán no es solo el lugar donde terminó la vida del primer hombre, sino un marcador profético dentro de la historia de la salvación. Según varias tradiciones antiguas, Adán fue enterrado en un sitio que no solo era geográficamente significativo, sino espiritualmente estratégico. Algunos textos judíos, menos conocidos, afirman que ese lugar estaba alineado con la entrada sellada del Edén, como si su cuerpo hubiese sido colocado en la misma puerta por la que fue expulsado. La imagen es poderosa. El guardián caído del paraíso, reposando en el umbral de lo que perdió, como señal silenciosa de que algún día la humanidad volvería a cruzar ese límite. Para los primeros cristianos, esta ubicación cobraba aún más sentido. Si el Gólgota era realmente el sitio de su sepultura, entonces la crucifixión de Cristo no fue solo un acto redentor general, sino un evento diseñado para tener un contacto directo con el origen de la caída humana. La sangre del Salvador, tocando los huesos del primer hombre, representaba la restauración completa, el inicio y el fin reconciliados en un solo momento cósmico. El simbolismo no termina ahí. Algunas corrientes del misticismo judío sostienen que el polvo con el que Dios formó a Adán fue tomado del lugar donde más tarde se construiría el Templo de Jerusalén. Si esto es cierto, entonces su cuerpo habría regresado exactamente al mismo punto de origen, cerrando un ciclo perfecto. Esto vincula la historia de Adán no solo con la creación y la caída, sino también con el centro del culto y la presencia divina en la tierra. En este marco, la tumba de Adán se convierte en algo más que un lugar físico. Es un testimonio de que Dios teje la historia con precisión, de que nada queda al azar y de que incluso los silencios en las Escrituras están cargados de significado. El ocultamiento de su ubicación no sería, entonces, un acto de olvido, sino una forma de preservar la integridad de un plan que debía cumplirse en el momento exacto. Hoy, miles de años después, no tenemos pruebas arqueológicas que confirmen la ubicación definitiva de la tumba, pero eso no disminuye su peso espiritual. Al contrario, el hecho de que siga envuelta en misterio mantiene vivo su carácter profético. Como un sello que solo el Cordero puede abrir, el destino del cuerpo de Adán nos recuerda que la historia de la humanidad no es una línea recta, sino un círculo que comenzó en el Edén, pasó por el Calvario y terminará en la restauración final. Así, la sepultura de Adán no es un capítulo cerrado del pasado, sino una profecía viva que apunta hacia el futuro. El día en que el polvo vuelva a levantarse no será simplemente una resurrección, sino la consumación de un propósito divino que comenzó con el primer aliento y culminará con la victoria eterna sobre la muerte. La historia del cuerpo de Adán es mucho más que una curiosidad teológica o una leyenda antigua. Es un hilo invisible que recorre toda la trama bíblica, uniendo el inicio de la humanidad con el momento en que la salvación se hizo carne.
Desde su creación luminosa en el Edén hasta su entierro secreto en la cueva de los tesoros, desde la custodia vigilante de Set hasta el posible traslado de sus huesos al Gólgota, cada detalle parece haber sido guiado por una mano divina. El silencio del Génesis no fue descuido, sino protección. Dios sabía que revelar abiertamente la ubicación de la tumba podría desviar la atención del propósito real, que ese lugar estaba reservado para un encuentro único, donde el pecado y la redención se mirarían cara a cara. Por eso, la tradición que conecta el Gólgota con la tumba de Adán no es solo una idea poética, sino la expresión de un patrón perfecto, el primer hombre, portador de la caída, reposando bajo el lugar donde el Hijo de Dios vencería a la muerte. Este misterio nos recuerda que la historia de la salvación no es improvisada. Cada paso, cada omisión, cada lugar y cada símbolo forman parte de un plan que trasciende el tiempo. Adán no fue solo el principio de la humanidad. Su cuerpo se convirtió en una señal profética, un testigo silencioso de que Dios no abandona su creación, sino que la conduce hacia la restauración final. Hoy, su tumba sigue oculta a nuestros ojos, pero no a los de aquel que la preparó. Y tal vez ese sea el mayor mensaje, que hay verdades que permanecen selladas hasta que el momento correcto llegue, y que nuestra fe no se basa en ver, sino en confiar en que todo se cumple según lo prometido. Si esta verdad tocó tu corazón, no permitas que quede enterrada como el misterio que acabamos de explorar. Suscríbete ahora al canal, activa la campanita y comparte este video con quienes buscan respuestas más allá de la superficie. Recuerda lo que dice Ezequiel 3:18-19. Si conoces la advertencia y no la transmites, su sangre será demandada de ti. Sé parte de quienes iluminan, no de quienes callan, porque hay secretos que Dios reveló para ser proclamados, y tú hoy fuiste llamado a ser su voz.